Muy buenas tardes, público televidente de Constanza. Bienvenido nuevamente a nuestro segmento Ciencia Gnóstica. En esta ocasión vamos a continuar con algunos tópicos del tema del despertar de la conciencia. Si nos han estado haciendo un seguimiento, se podrán recordar que en el segmento anterior estuvimos hablando del despertar de la conciencia y explicamos con bases muy sólidas que nuestra conciencia está dormida, que el ser humano no utiliza su cerebro por completo, no utiliza su conciencia por completo. Y ya todo eso entonces quedó explicado en el segmento anterior. Hoy precisamente vamos a leer algunos tópicos de por qué debo yo despertar la conciencia, en qué me beneficia a mí el despertar la conciencia. Es decir, cuando veamos por qué tengo yo que despertar la conciencia y en qué me beneficia hacerlo, entonces estaremos un poquito más motivados a estudiar esta ciencia, a conocer estos estudios. También vamos a hablar sobre por qué puede seguir acarreando mi vida si no despierto mi conciencia. Es decir, hoy vamos a tocar los beneficios y los perjuicios de la conciencia, de no despertarla o de si la estamos despertando o no. Bien, vamos a ver entonces, tengo aquí algunos tópicos anotados, cuáles son los beneficios de yo lograr despertar mi conciencia, de lograr llevarla cada día más a un nivel superior. Vamos a ver. Primero, desarrolla el sentido espacial. Cuando se habla de sentido espacial, se habla del sentido sinestésico vestibular. Se desarrollan los reflejos, se desarrollan los aspectos motrices con mayor conocimiento, con mayor claridad, con mayor precisión, con mayor dominio. Es decir, que ese sentido espacial en nosotros, si somos deportistas, si somos jugadores, si somos corredores, cualquier tipo de deporte o trabajo que tenga que ver con el centro motriz, pues sería mucho mejor si tenemos la conciencia despierta. También nos dice otro beneficio de la persona que despierta la conciencia, es que aprende a dirigir, a manejar la atención a voluntad. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Nuestra atención, lamentablemente hoy en día, en el estado en que está el ser humano, no sabe manejarla. A veces nos gusta una materia, un arte, una ciencia, y entonces le ponemos toda atención, estamos inspirados haciendo eso que realizamos. Sin embargo, hay momentos en que estamos tomando una clase, tal vez en la universidad, estamos escuchando algún tema que no nos gusta, pero tenemos que poner atención precisamente porque es un requerimiento de una universidad o de un colegio o de cualquier cosa. Lo importante entonces es aprender a dirigir la atención, incluso aunque eso no nos guste. Eso es otro de los beneficios del despertar de la conciencia. La atención en el instante, en el ahora, en eso que estamos haciendo, se vuelve muy natural, se vuelve fluida, se vuelve cada vez más profunda. Y entonces podemos poner atención a eso que no nos gusta y a lo que nos gusta también. Y tenemos un mayor dominio de nuestra atención y de nuestras cosas internas y externas. Otro beneficio es que la persona aprende a discernir las dimensiones en que se encuentra. Ya el padre de la geometría, Euclides, habló de 3 dimensiones. Albert Einstein hace muchos años atrás demostró la 4ª dimensión. La ciencia hoy en día va hablando hasta de la 5ª y 6ª dimensión. Nosotros los gnósticos afirmamos enfáticamente que existen 7 dimensiones. La persona que empieza a despertar la conciencia empieza a discernir con mayor claridad, a percibir, a percatarse de otras realidades, o mejor dicho, de lo que es la realidad, de eso que es la verdad que te va a hacer libre. Esa persona que despierta su conciencia empieza a abrirse a un nuevo mundo que está aquí, pero que nosotros no lo percibimos por el sueño de la conciencia. Nosotros solo percibimos el fenómeno de las cosas. Hay que aprender a percibir el nómeno de las cosas. También tenemos que la persona que despierta la conciencia puede utilizar los dotes, capacidades internas que va descubriendo. La persona que se va autodescubriendo a sí mismo, que se va observando, que reconoce que tiene una psicología, porque hoy en día vemos el cuerpo físico y reconocemos que lo tenemos, ¿verdad? Pero muy poca gente reconoce que tiene una psicología. Cuando una persona reconoce que tiene una psicología, entonces empieza a observarla,
a conocerla y por ende empieza a descubrir una serie de hallazgos que están dentro de sí mismos. ¿Qué pasa? Al descubrir esos hallazgos, esos aspectos positivos y negativos que hay dentro de nosotros, empieza a eliminar esos factores negativos y a desarrollar muchas capacidades interiores que están dentro de nosotros. La persona que se va descubriendo todas esas capacidades se da cuenta que eso de la competencia, eso de yo llegar a un sitio y querer ser mejor que el otro, eso no existe. Eso es una falacia de la mente. Eso es una falacia de una época en que no se ha desarrollado todavía el ser humano interiormente, integralmente. Entonces tiene la persona que aprender a conocerse a sí mismo para darse cuenta que él lo que tiene que lograr es una mejor versión de sí mismo. Cuando yo encuentro cuáles son mis vocaciones, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis dotes, capacidades y dones que Dios me dio, cuál es mi llamado en la vida, lo que mi corazón me aclama de instante en instante, entonces yo puedo hacer las cosas de una manera maravillosa, sigo ese llamado interior que tengo y entonces voy siendo cada vez una mejor versión de sí mismo. Pero para eso, vuelvo y repito, se necesita del estudio interior, se necesita de despertar. Otro beneficio del despertar es que en las horas del sueño la persona puede estudiar a voluntad otras dimensiones todavía más profundas. Ya en las horas del sueño, gracias al Espíritu Santo y al autoconocimiento interior, va descubriendo un mundo de revelaciones que si la persona logra ese despertar día a día, cada paso mayor, más profundo, va a encontrarse con una realidad que es más impresionante que lo que hacen en fantasía y en películas de ciencia ficción. Otra de las virtudes de despertar la conciencia es que te vas dando cuenta de todo lo que haces, tanto internamente como externamente. También dejas de actuar por impulsos y arrebatos. Es decir, la persona que va haciendo la práctica del recuerdo de sí, que se está autoobservando, que está despertando su conciencia, deja de ser una persona reaccionaria, deja de ser una persona retardataria y caduca, porque va desarrollando esas capacidades internas y ya ninguno de sus movimientos, ninguna de sus acciones, ninguno de sus pensamientos ni de sus emociones ocurren porque sí. Él tiene un pleno dominio de cada uno de esos aspectos internos, fruto de un trabajo que ha ido realizando año tras año, porque realmente es algo que conlleva tiempo, pero que se puede realizar si vamos dando los pasos y las pautas que la ciencia gnóstica nos va enseñando. Otro de los aspectos es que tienes más opciones como individuo, tanto interna como externamente. Obviamente que una persona que está despertando es una persona que puede percibir con mayor claridad las cosas de la vida. Al percibirlas con mayor claridad, tiene más detalle, percibe cosas que los demás no perciben y por ende tiene más opciones, ya sea en su negocio, ya sea en su trabajo, ya sea en la misma iglesia donde participa, ya sea en su misma casa. Es una persona más profunda y que por ende puede dar y servir de mejor manera a la humanidad y al pueblo como tal. Otro beneficio de despertar la conciencia es que puedes modificar y hasta eliminar conductas que consideres innecesarias. Ustedes saben que cuántas veces no comete errores la persona, ¿verdad? Muchísimas veces. Sin embargo, esos errores se pueden ir reduciendo hasta eliminarlos. Hay personas que caen en un hoyo y vuelven y caen en el mismo hoyo, vuelven y caen en el mismo error y no aprenden ni a trancazos. Eso precisamente porque no están haciendo un trabajo de autoobservación, no están haciendo un trabajo de despertar. Despertando la conciencia, la persona deja de cometer los mismos errores que a diario le hacen daño a su propia vida, a su propia existencia, a sus propios negocios, a sus propios aspectos que él quiere lograr. Es decir, se está boicoteando él mismo por no despertar. Otro beneficio, puedes conocer con mayor precisión y mayor profundidad tus virtudes y tus limitaciones, es decir, hasta dónde llegas y hasta dónde estás estancado, desde dónde estás estancado. Conociendo eso no es para que te quedes ahí estancado,
sino para que esos estancamientos lo liberes y avances más, y esas virtudes que tienes las explotes y las desarrolles también, es decir, un total beneficio para la persona. Empieza a desarrollar eso que se llama la intuición. Eso de la intuición es algo que podríamos tocar con más detalle en un momento determinado, porque es uno de los sentidos que el ser humano todavía no utiliza. Desarrollando la intuición, podemos nosotros darnos cuenta de cosas y entender cosas a profundidad sin necesidad del intelecto. Y hay un método, hay un procedimiento, hay una metodología para ir logrando esto. De todas maneras, hoy es poco tiempo el que tenemos. Sí reiteramos la importancia de visitar nuestro centro gnóstico en la calle Antonio María García 105, en las 5 esquinas. Allá damos conferencias muy especializadas sobre psicología, medicina natural, antropología, etcétera. Todo el saber, todo el conocimiento que permite desarrollar al ser humano. Entonces podemos nosotros practicar y vivir todas esas cosas que aquí estamos diciendo e incluso conocerlo a un nivel superior. Así que le pedimos que encarecidamente que nos visiten en la Fundación Cultural Gnóstica para nosotros poder darle a este pueblo todos estos conocimientos y todas estas enseñanzas. Vamos, antes que nada, antes de despedirnos, a tocar algunos tópicos más, porque nos consideramos que son de importancia y que la persona debe descubrir aquello. La persona, otro de los beneficios del despertar, descubre que no hay mejores ni peores, como decíamos ahorita, que la competencia no existe. Descubre que él tiene que lograr desarrollarse a sí mismo y eso lo hace ser, vamos a decir, brillar entre la oscuridad de la vida. Y entonces otros lo ven y lo miran con admiración, pero es precisamente porque él ha logrado ver en su interior y desarrollarse a sí mismo. No era necesario estar compitiendo con nadie, no era necesario estar mirando a nadie, ni hablando de nadie, que es algo lamentable hoy en día, un chiste de muy mal gusto hoy en día estar hablando de los demás. Entonces, aprender a conocerse a sí mismo lo hace una persona más íntegra también. También descubre ese mundo de las energías internas que tiene el ser humano. Es decir, dentro de nosotros se procesan distintos tipos de energía que el ser humano ni siquiera conoce, que puede empezar a desarrollar, que puede empezar a utilizar, en el que puede empezar a ver una serie de beneficios al conocer esas herramientas. Si nosotros aprendiéramos a conocer nuestras energías y a utilizarlas conscientemente, lograríamos avanzar en nuestro despertar de la conciencia y además de eso, lograríamos usarlas hasta en beneficio de nuestra salud física, emocional y mental. Otro beneficio de despertar la conciencia es que aprendes la diferencia entre las acciones, los sentimientos y pensamientos sanos de los que no lo son. Es decir, a veces nosotros creemos cosas de nosotros mismos que no son, y a veces creemos otras cosas que no tenemos y que realmente sí tenemos. Eso precisamente porque nos falta a nosotros mucho autoconocimiento. La persona conociendo su psicología interior y conociendo además de su psicología sus mundos interiores, puede realizar grandes procesos de cambios internos a niveles insospechables para la ciencia ortodoxa hoy en día. También la persona logra tener un mayor enfoque en lo que hace. Obviamente que nosotros queremos ser, ¿verdad?, buenos negociantes, queremos ser personas prósperas, queremos ser personas buenos padres, buenos hijos, buenos esposos. Si es una persona desenfocada, que no logra tener una continuidad de propósito, que no logra mantenerse, a veces coge la universidad y la deja, a veces coge un curso de arte, de teatro, de guitarra o cualquier cosa que nos guste, pero vuelve y lo deja, no tiene esa constancia. La persona que va despertando la conciencia sí logra ir desarrollando una continuidad de propósito, porque sí va descubriendo cuáles son esos aspectos internos que a él le llaman y que son su vocación, y que por ende va a ser un placer dedicar tiempo a eso, porque se da cuenta que ese es, vamos a decir, la línea de la que él debe seguir, que su ser interior le dice que debe seguir, que su corazón le dice que debe seguir. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar por hoy. Se nos ha acabado lamentablemente el tiempo. Queremos despedirnos
de este público precioso, no solo de este segmento, sino de todo el programa, que de verdad que hoy ha sido maravilloso. Muchas gracias y esperamos que nos sigan dando un seguimiento en todas las presentaciones que estemos haciendo. Hasta la próxima.